Él está presente siempre entre nosotros, de conformidad con su promesa que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. Gloria al Señor. Es bueno que nosotros de cuando en cuando seamos conscientes de la presencia del Señor en cada uno de nuestros actos, cualquiera que sean estos actos. Él siempre estará y está con nosotros, porque forma parte de lo que vamos a compartir hoy. Algo muy, yo estoy contento, estoy gozoso de poder compartir hoy esa parte, porque es una ley extraordinariamente maravillosa, maravillosa. Su pastor es un hombre de fe y conocí esta ley a través de los milagros. Los milagros son una consecuencia, un efecto posterior. Yo aprendí del efecto posterior a llegar ahora a decirles lo que encierra esta maravillosa ley. Así que vamos a orar. Amado Padre Santo, gracias te damos, Señor, por darnos a conocer tus leyes, tus principios del reino. Porque tú quieres lo mejor para tu pueblo y porque quieres adornar a tu iglesia con señales, prodigios y milagros a fin de alcanzar almas para ti, Señor. Alcanzar al perdido, alcanzar las personas que necesitan, Señor, conocerte, que te han buscado por muchos caminos sin encontrarte, pero los milagros son una fuente, un manantial de agua viva, de la cual el día que bebemos de ella nunca más tendremos sed. Amado Señor, clamo a ti, nuestra oración, nuestra oración, Señor, es que estos principios, estas leyes y en particular esta ley que hoy vamos a compartir, penetre a cada uno de nosotros como una enseñanza, una revelación, un conocimiento que nos lleve a comprender el funcionamiento de esta ley con el fin de ponerla en operación, convertirla en acción para la honra y la gloria de tu nombre y para alcanzar al perdido para Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque estoy seguro que estamos orando de conformidad con tu voluntad y tú en esta hora vas a tocar a cada una de las personas que están escuchando este mensaje para penetrar en sus corazones y llevarles el mensaje de la buena nueva, del evangelio, del reino, el reino secreto que encierra todos estos secretos maravillosos que tú los tienes para tus hijos, Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos. Y al estar en tu presencia, al contemplar la hermosura de tu santidad, tenemos que decirte, Señor, que hemos pecado y que necesitamos, Señor, ser lavados y limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que se lleve todas nuestras iniquidades en esta hora. Tu iglesia, Señor,
está en este momento, Señor, siendo vestida de vestiduras santas, vestiduras hermosas, brillantes, linda, ataviada para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque así como estamos orando, así está sucediendo. Porque tú demandas de nosotros, Señor, que en tus manos seamos obedientes. Y si nos das a conocer esta ley maravillosa y estos principios de miércoles a miércoles, es porque tú estás edificando un reino en esta tierra, Señor. Porque conforme a la petición de la oración de Jesucristo, que dice que se haga aquí en la tierra como se hace allá en los cielos, Señor mío, eso es lo que nosotros queremos vivir. Queremos vivir en ese mundo invisible espiritual de los milagros. Queremos vivir, Señor, las cosas que se viven en el cielo, aquí en la tierra. Porque necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cambiados. Ya hemos vivido suficiente tiempo del modo natural, Señor. Ahora llévanos a vivir del modo sobrenatural. Gracias te damos, Señor, porque tu voluntad es de acuerdo con nuestra oración. Y lo que hemos pedido, hecho está. Veremos ese milagro, veremos esa explosión de milagros. Gracias, Señor, a esta manada que tú has traído esta noche. Señor, que tu bendición repose en cada una de las personas que están aquí y las familias que ellas representan. Gracias, Señor. Para ti es toda la honra y toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendito eres, Señor. Amados, ustedes ahí donde están sentados sobre un milagro. Todo esto es un milagro. Los miles y los miles y los miles de pesos ¿de dónde salieron? Yo no sé. Yo sé que hay un Dios proveedor y Él ha provisto. Él no es el único milagro, es una cadena de milagros extraordinaria. Y el Señor quiere que cada uno de ustedes también camine en lo sobrenatural, camine en los milagros y pueda también apreciar milagros portentosos. Últimamente, nuestra pastora y yo, pues, hemos estado orando como siempre hacemos con aquellos que nos han llamado para una u otra cosa. No quería decir esta cosa porque después nos llaman tanto que no podemos contestar a todos, porque la realidad es que todas esas oraciones fueron contestadas milagrosamente, de manera que estoy muy gozoso, muy contento de que me haya tocado este tema. Yo no sabía que me tocaba este tema realmente.
que les puedo predicar más que cualquier otra cosa, vida. Vida, porque yo he vivido esto que les voy a participar. Lo he vivido desde antes de ser pastor. Recuerdo una vez que tendría yo quizás 2, 3 años de estar en el Evangelio, y yo no sé por qué me fueron a buscar a la casa para que fuera a orar por un bebé que tenía cáncer y que estaba desahuciado. Realmente yo no me sentía, y yo me sentí un poquito confundido al principio, pero como la palabra de Dios dice que es bueno orar, entonces yo dije, yo voy a orar. Amados, y fue uno de los primeros milagros que yo me acuerdo que Dios hizo. Ese niño fue sanado de cáncer y nunca se murió, todavía está vivo. Ya debe ser un joven mayor. Gracias al Señor. De ahí en adelante, eso fue un milagro de sanidad. De ahí en adelante he venido pasando por diferentes pruebas, y las pruebas más tenaces han sido la prueba de la fe. Esa sí que es dura, porque uno cree que existe como una contradicción. Cuando yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador, cuando empecé, mi vida cambió, fue algo indescriptible. Yo tenía todo. Yo no llegué al Señor porque estaba cansado, ni porque estaba enfermo, ni porque estaba limpio. Yo no llegué al Señor por nada de eso. Y cuando recibí su paz, lo único que no tenía era paz. Vivía estresado por mis obligaciones. Y no tenía conocimiento de otra cosa. Solamente las pastillas para los nervios. Pero el Señor me quitó las pastillas para los nervios. Así me quitó el vicio del cigarrillo. Y a los 3 meses de estar convertido, entramos en un desierto. Y empezaron los ingresos y el patrimonio y todo para abajo, para abajo, para abajo. Fueron 7 años. En esos 7 años, mi fe decía, pero ¿cómo puede ser posible? Si a mí me iba tan bien antes de conocer al Señor, ahora que estoy en el Señor resulta que voy para atrás. No me querían en ningún lado. Mis amigos me voltearon la espalda. En fin, todo eso viví. Por eso estoy gozoso de contarles lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Porque los milagros se pueden definir como algo que no tiene explicación. Los milagros son hechos de Dios del orden sobrenatural que van por encima de las leyes naturales que el mismo Dios creó. Dios creó la ley de la gravedad, y un milagro puede desafiar y suspender la ley de la gravedad. Por ejemplo, los ríos traen un caudal, una corriente,
Y el día que su pueblo iba a entrar a la tierra prometida, ordenó que pusiera primer pie el sacerdote. Inmediatamente ese caudal de agua se detuvo y ellos pasaron como por tierra seca, contra naturaleza, ¿verdad? Y el milagro también es una evidencia de los hechos que Dios hace en el cielo, aquí en la tierra. Cada vez que Dios hace un milagro, las leyes naturales se quedan subordinadas a la ley superior del milagro. El milagro es una ley superior. Dios creó el universo entero y galaxias que ni siquiera nosotros conocemos, apenas se están descubriendo algunas, las más cercanas, pero eso es mucho más. Y si este universo no se ha desparramado, es porque el universo obedece las leyes sobrenaturales de Dios. De manera que cuando nosotros vemos que el creador de esas leyes interviene para suspenderlas, porque Él es el Rey Todopoderoso, y pasar por ahí todo se sujeta a esa ley superior de los milagros, porque para Dios no hay imposibles. Y cuando estaba meditando en estas cosas, volví a escuchar el mensaje que predicó nuestro pastor Igor hace un par de domingos atrás, porque él hablaba de que para Dios no hay imposibles. Si puedes creer, para Dios no hay imposibles. No hay nada que escape al poder de Dios. Ni siquiera tu falta de fe, que es lo más maravilloso, porque a lo mejor a nosotros nos parece, dice uno, bueno, todo eso está muy bien, pero sin fe. Y uno de los problemas que uno ha tenido siempre ha sido el cuestionamiento de la fe. Ese para usted que tiene fe, pero ¿qué de nosotros los que no tienen fe? Pues sabes una cosa, la buena noticia, que aunque tú no tengas fe, Dios se va a manifestar con tu milagro. Tú has venido hoy por tu milagro y de aquí te vas con tu milagro, porque vas a conocer cómo funciona, cómo es que Dios hace, cómo Dios va a tratar con tu milagro. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos 21 y 24. Vamos a ver si tienen las pilas puestas. No les di las citas allá multimedia, pero vamos a leer la palabra. Marcos 9. Aquí está el padre de aquel muchacho endemoniado que los discípulos de Jesús no pudieron sanar, no pudieron hacer nada con él, no pudieron liberarlo. Y vamos a leer esa partecita que dice: Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Al hombre le daban unas convulsiones y unas cosas. Y él dijo, desde niño. Primera enseñanza. Nuestros niños. Hay que cuidar nuestros niños, porque aún desde niños pueden estar operando demonios de alguna forma. Este es un caso de un niño que estaba
siendo víctima de un espíritu inmundo. Y dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo es posible. Y tú puedes que hayas venido aquí sin fe, todo el mundo aquí tiene fe, pero aunque sea que tú te crees que tu fe no te alcanza, solamente tienes que tomar una decisión. Yo decido en esta noche creer, porque si yo creo, todo es posible, todo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Lo primero, hay que reconocer que hay incredulidad en cada uno de nosotros. Con la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, porque Dios quiere usarnos a todos los que estamos aquí como sus instrumentos para hacer prodigios, señales y milagros. Amén. Existe una ley de los milagros que rige la cuestión de Dios de alterar las leyes naturales por leyes espirituales superiores, con el fin de dar o que se dé el milagro. Yo podría haber escogido cualquier pasaje de la Escritura para compartirles este mensaje, porque esta Biblia está llena de milagros, llena de relatos milagrosos extraordinarios, de principio a fin. Pero vamos a leer una palabra que está en Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Porque la ley del milagro rompe la ley natural. La ley del milagro produce milagros. Y cuando se da el milagro son momentos y tiempos donde Dios pone a un lado toda su creación, pone a un lado las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, y entra a protagonizar un milagro. En la predicación de Igor, de la cual me gocé muchísimo, porque él había estado recibiendo un impacto, una revelación que le sirvió muchísimo. Y él estaba viendo estas leyes y viendo cómo esas leyes quedan sujetas, subordinadas a la ley superior, puesto que Dios es todopoderoso. Dios es la única persona que es completa y absolutamente libre. No hay nada que lo limite, ni siquiera la eternidad, porque Él es el creador de la eternidad. Que no nos quepa en la cabeza a nosotros, ese es otro cuento, pero Él es el
creador de todo cuanto existe. Si existe la eternidad, Él es el fundador, el creador de la eternidad. Tampoco está limitado, como nos predicaba Igor, acerca de el tiempo. Él tenía el problema de que decía, bueno, pues está bien, tú sanas y tú haces prodigios, señales y milagros, pero el tiempo marcha. El tiempo, ¿cómo se recupera? ¿Cómo nosotros vamos a hacer con el tiempo? Y el Señor le mostró a través de la Biblia algunos casos, hay más de los que él vio, pero eran suficientes los que él vio. El caso de Josué, cuando detuvo al sol por un día completo. Todas esas leyes que rigen el universo quedaron suspendidas, quedaron en una pausa, como cuando uno le pone pausa a algo, todo se queda quieto, o cuando uno para el reloj, todo se queda quieto, hasta que Israel derrotó a todos sus enemigos. Y trajo el caso también cuando María le dijo a Jesús, se acabó el vino. Y pareciera que Jesús le diría, bueno, no es mi hora todavía, Señor, mujer, ¿qué quieres conmigo? Todavía no es mi hora. Pero yo soy capaz de alterar el tiempo con tal de arreglar un problema que estaba aquí presentado en las bodas. Y lo hizo. Complació a su madre y también al que lo invitó a sus bodas, al esposo de aquella boda. Voy despacito en esta parte porque es muy importante para nosotros en el comprender esta ley que sepamos que Dios no está limitado por nada. Porque hay cosas en las cuales, por ejemplo, Igor decía, pero ¿cómo vas a hacer con el tiempo? El tiempo que yo he perdido. ¿Ya cómo lo voy a recuperar? Como decimos nosotros acá en la costa, así de folclóricamente decimos, plátano maduro no vuelve a verde. ¿Qué hacemos? Y el Señor le mostró que así como hizo con Josué, que así como hizo en el día de las bodas, lo puede hacer otra vez. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer otra vez? Dios lo puede hacer otra vez. Dios lo puede hacer. Quisiera, si hay alguna persona aquí que nunca ha visto un milagro, alce su mano. ¿Todos los que están aquí han visto un milagro? Bueno, aquí tienen uno, ¿no? Ya se ve. Éramos inquilinos allá enfrente, pero ya se ve el milagro. Él creó el universo y la eternidad. Por eso me pongo a pensar en las personas que no vinieron a aquel mensaje de Igor. ¿Sabe qué? Se perdieron de un clásico. Y si usted no vino, búsquelo ahí en la página de la iglesia, en agosto 23, que es una cosa que lo va a reforzar mucho después de que salgamos de aquí. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros todos necesitamos un milagro.
Todos necesitamos milagro continuamente. Nosotros tenemos que vivir, tenemos que entender en la ley de los milagros. Porque muchas veces no marchamos en ese caminar de la ley de los milagros precisamente porque no conocíamos que existía una ley. Que ahorita les voy a dar la ecuación. Porque Jesús fue el que introdujo la ley de los milagros. ¿Sabe cuándo? El día de Pentecostés. Cuando le dio a la iglesia el aval para que de ahí saliera a todo el mundo a predicar el evangelio y a extender su reino. Primero en Jerusalén y después hasta el último de la tierra. Allí el Señor les impartió esa señal y todos ellos salieron a conquistar al mundo. Y vemos los hechos maravillosos de Pedro, que fue liberado de una cárcel en donde se cayeron las cadenas y todo eso, le abrieron las puertas y él salió. Y cuando sanaron al paralítico de la iglesia que se ponía ahí en la puerta del templo, la hermosa. Y así todos esos prodigios y milagros. Felipe, que estaba predicando una campaña evangelística y de pronto un etíope, un eunuco, cuando se devolvía para su tierra después de haber adorado en Jerusalén, el Señor viene y coge a Felipe, lo saca de la campaña y lo lleva sobrenaturalmente a que, yo no sé si iba trotando al lado del coche del otro o lo sentó al lado, no sé qué hizo, pero le compartió lo que el eunuco necesitaba. Y de esa tierra se fue para su tierra bautizado. Después volvió y con el mismo milagro lo regresó a donde estaba. Eso vino todo a partir del día de Pentecostés. Y se volvió algo normal en la iglesia primitiva. La exposición de los milagros, la acción de los milagros, la presencia de Dios a través de los milagros. Y así será aquí en esta iglesia también. Será algo normal, nos acostumbraremos a vivir de milagro en milagro. En una etapa de mi vida que ya casi había olvidado, yo hablaba me gusta hacer humor de ciertas cosas. Buen humor, ¿no? Claro. Yo soy un hombre de buen humor. Y cuando me preguntaban cómo estaba yo decía, yo estoy como el canguro. Y entonces me decían, ¿cómo así como el canguro? Sí, porque el canguro, usted sabe que el canguro cuando anda de salto en salto, yo voy saltando de milagro en milagro, bra, bra, y tra. Yo vivo como el canguro. Ya se me olvidó eso. Ahora ustedes me lo hicieron recordar. Juan capítulo 14 versículo 12. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuestro Señor, el día de Pentecostés, cuando instaló la iglesia, no solamente esperaba que hicieran milagros, sino más que milagros. Dice, más que las obras que yo he hecho. Y Él levantó
levantó muertos. Él sanó toda clase de enfermedades. Liberación de toda clase de demonios. ¿Qué no hizo el Señor? Sin embargo, el Señor espera de nosotros que los milagros que nosotros hagamos sean más de los que Él hizo. Aló. Aló. Eso espera el Señor de nosotros. Aún cosas mayores harán. Por eso nosotros hoy, y esa es una de las causas de mi alegría, tenemos una entrada al mundo de los milagros. Tenemos una entrada a una nueva dimensión. Tenemos una entrada de pasar del mundo visible al mundo invisible. De el mundo del reino de Dios, su reino secreto, y este nuevo mundo se llama el mundo de milagros. ¿Y sabe qué? Ese mundo de milagros nos pertenece. Hoy cada uno de ustedes va a salir de este lugar con la tarjeta de propiedad de ese mundo de milagros. Ahora sí, les voy a decir la ecuación. La ecuación por medio de la cual nosotros vamos a recibir esa propiedad. Diga, yo voy a recibir esa propiedad. La propiedad. Soy propietario de este nuevo mundo de milagros. Y la ecuación es la siguiente. En el poder del Espíritu Santo, como en Pentecostés, en el poder del Espíritu Santo, más la fe, no cualquier fe, la fe en Dios. No la fe en que cuando usted pise el freno del carro, el carro va a parar. Esa no es la fe. La fe en Dios. ¿Qué dije primero? En el poder del Espíritu Santo, que está dispuesto, que se sume, o sea, el poder del Espíritu Santo más la fe en Dios, más un solo pensamiento. ¿Saben, mis amados hermanos, que uno de los obstáculos que tiene la fe es cuando nosotros vivimos en medio de un montón de pensamientos? Cuando vamos a orar y se nos meten todos los pensamientos, cuando estamos siempre tanteando por el mundo, porque siempre nos dejamos invadir de toda clase de pensamientos. Tenemos que tener un solo pensamiento en un solo espíritu. El que se une al Espíritu del Señor, un solo espíritu es con Él. Y tenemos que poner nuestra mente en el altar de Dios para despejar, para quitar todos los pensamientos que sobran y asumir un solo pensamiento. De aquí en adelante soy como el canguro, voy de milagro en milagro. De aquí en adelante voy a vivir de conformidad con lo que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que yo viva en el mundo sobrenatural, en el reino de Dios de los milagros. Dios quiere que yo conozca la ley de los milagros y la voy a conocer, voy a vivir, porque las demás cosas el Señor las hace.
eso es apenas el principio de la ecuación. Un solo pensamiento, un solo espíritu. La otra, hablar a las cosas, a los fenómenos naturales. Hablar a la enfermedad. Hablar a la escasez. Hablar a los muertos para que resuciten. Hablar a los demonios para reprenderlos. Hablar. Porque cuando hablamos hasta las sanidades se van a producir aunque estén en lugares remotos. Hay sanidades a distancia. Uno puede orar por una persona que está enferma en otro continente. Pero siguiendo estos pasos de la ecuación, cuando llegue el momento de hablar, hay que hablar. Hablarle a la montaña, quítate y échate en el mar. Hablar al árbol de sicómoro, desarráigate. Jesús nos enseña en su evangelio. Hay muchos ejemplos, casi todos. Él, en el poder del Espíritu Santo, acompañaba, hacía esta ecuación, porque es una suma de cositas que hay que tener. La mente, un solo pensamiento, un solo espíritu. ¿Ay, cuál es el otro? Más, todo lo que hemos hablado, más la oración. La oración. Hay que orar, pidiéndole al Señor los milagros. Pero en el poder del Espíritu Santo, la fe en Dios. ¿Qué otra fue la que les dije? Un solo pensamiento. ¿Cuál fue la otra? ¿Ah? ¿Cómo? Hablar. Todo esto es más hablar. De eso se compone la ley de los milagros. Y en la oración, el último aspecto, pero tan fundamental como todos los anteriores, como la fe en Dios y todo eso, perdón. Pide perdón. Arregla tu corazón. No puedes ir con amarguras, no puedes ir con deseos de venganza, no puedes ir con resentimientos. Hay que perdonar. No importa quién fue el culpable. Es más fácil perdonar cuando uno es culpable que cuando a nosotros nos han afrentado y nos han causado daño injustamente. Pero aún en esos casos hay que perdonar si quieres ver milagros. Si quieres ver milagros. En eso está compuesta la ley. Entonces, vamos a orar. Y vamos a concluir poniendo en nuestra oración
lo siguiente. Conmigo, mis hermanos, juntos, unánimes, oremos al Dios Padre Todopoderoso. Uno de los secretos que tenía nuestro Señor Jesucristo era su permanente comunión con el Padre. Esa permanente comunión con el Padre lo mantenía en un estado de oración. Él estaba siempre orando, que siempre tenía pendiente al Padre, y él oía al Padre y hacía lo que el Padre decía. Así que disponga su corazón, incline sus rostros, cierre sus ojitos, no se deje embolatar por más pensamientos, un solo pensamiento: la oración a Dios Padre. Como Jesús, la conexión con Dios Padre. Como Jesús, un solo pensamiento. Repita conmigo: Padre Santo, te pido una medida de fe en mi espíritu para recibir mi milagro y los milagros que a través de mí tú harás. Te invito, Señor, a que tú me llenes de tu Santo Espíritu, del poder de tu Espíritu, porque quiero vivir la experiencia maravillosa de poseer aquí en la tierra y en tiempo presente mis milagros futuros. Pedimos, Señor, esta medida de fe que sea fuerte, para que tengamos el valor, el impulso, la audacia, el atrevimiento de pedir milagros imposibles. Que veamos, Señor, no solo la realidad visible, sino la realidad invisible de los milagros. Que eso sea para nosotros algo cotidiano, ordinario, de uso frecuente en nuestra vida. Porque vamos a contar con los recursos de Dios. No vamos a contar con mis recursos ni con los recursos de afuera, sino con los recursos de Dios. Ese es nuestro único recurso, el recurso de Dios. Único pensamiento, el recurso de Dios. El recurso de Dios trae para mi vida provisión. Ese recurso de Dios trae para mi vida protección. Ese recurso de Dios trae para mi vida restauración, como la del tiempo perdido. Ese recurso trae para mí vida abundante. Yo necesito, Señor, recibir todo esto como una realidad del reino secreto de Dios. Realidad que nos lleva del mundo visible al mundo invisible. Padre Santo, permítenos entender lo que hemos oído hoy, para conocer el funcionamiento de esa ley
Y para poder ponerla en acción y de esa manera vivir de milagro en milagro, vivir en el mundo invisible, vivir en lo secreto de tu reino. En el nombre de Jesús yo lo creo, y si lo creo todo es posible. Lo recibo y recibo los milagros que vienen de ahora en adelante, los milagros futuros, los recibo. Y hecho está. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Amén, 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 amén. Gloria, gloria a su nombre. Amado, si usted ha hecho esa oración conmigo, ya sabe, recuerde la ecuación. La ecuación es la fundamental para que se den los milagros. Si hace falta un puntico de esa ecuación, como por ejemplo el perdón, hasta que no lo arregle eso, no lo va a lograr. O la fe en Dios, hasta que no arregle eso, no lo va a lograr. O el pensamiento disperso, no lo va a lograr. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Padre, aquí está tu pueblo. Llénalos de gozo y de paz. Hazlo, Señor, hombres y mujeres que caminen en la vida abundante que lleva a tener siempre el gozo de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tu gozo puesto en mí me fortalece. Ayúdame, Señor, a congregarme, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en la medida en que nosotros no nos congreguemos, nuestra fe se va debilitando. Nuestra fe en Dios se va debilitando y nuestra mente se va llenando de pensamientos extraños y nuestro espíritu va cediendo terreno. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque lo que hemos escuchado nos va a servir para conocer la ley que rige sobre los milagros. Es una ley superior a las leyes naturales. En el nombre de Jesús, despido a tus hijos en paz, llévalos con bendición, prospéralos en todos sus caminos, prospera sus negocios, prospera su trabajo, Señor, y dales el gozo permanentemente diario sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo lleve en bendición, mis amados.